Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 30 minutos y vamos a conversar sobre esta nueva conmemoración del 18 de octubre. ¿En qué sentido? También en el sentido de que por primera vez se cumplen 3 años del denominado estallido social y por primera vez le toca al presidente Gabriel Boric encabezar esta jornada de conmemoración. Él hizo un mensaje ayer en la mañana, a primera hora, donde recordó las causas de las protestas, pero también destacó la necesidad de acuerdos políticos y rechazó la violencia y los abusos. Estamos con Marco Moreno, analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Hola, Karina, muy buenos días. Marco, ¿cómo se puede analizar el discurso que hizo el presidente Gabriel Boric ayer en La Moneda? Porque tuvo varios elementos haciéndose cargo de distintos aspectos del 18 de octubre del 2019, creo yo. Primero, de las demandas que están insatisfechas, pero también haciendo un guiño a Carabineros y destacando al mismo tiempo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, una comparecencia pública del presidente ayer a propósito, como tú decías, del tercer año del estallido social. Recordemos que los dos anteriores habían estado marcados por la pandemia, por lo tanto, este es el primer año que efectivamente podíamos haber esperado una mayor expresión de movilización social, dado que los años anteriores teníamos las restricciones sanitarias. Y este es el primer año también, o la primera vez, como tú decías, que el presidente Gabriel Boric, quien de alguna manera él y su coalición y sus partidos ocuparon un rol muy importante en el estallido social del año 2019, están ocupando ahora responsabilidades políticas, no gubernamentales, ¿no? Por eso que era interesante lo que iba a ocurrir ayer. El discurso intentó hacer, como tú decías, también un equilibrio no fácil, no fue fácil tratar de equilibrar estas dos posiciones. Por un lado, una crítica, ¿no es cierto?, a lo que fueron las causas que motivó el estallido social y los efectos que tuvo en términos de, por ejemplo, la violación a los derechos humanos, el actuar de Carabineros, y por otro lado, tener que compensar también esa crítica con la necesidad de que la institución de Carabineros se sintiera respaldada para enfrentar un día complejo que se esperaba ayer, ¿no? Esta dicotomía, el presidente usó esa palabra, esta dicotomía, sí, según él, era posible, ¿no? Era posible hacer esto y evidentemente eso fue lo que se buscó con esa comparecencia pública, donde también habló de otras cuestiones como interpelar a la ciudad, a las fuerzas políticas, a salir de las trincheras, a buscar entendimiento, pero en general, si yo tuviera que definirlo, diría que fue un intento de equilibrar dos posiciones complejas en un día que era emblemático, especialmente para quienes están gobernando hoy día en La Moneda. Ahora, que hiciera alusión a Carabineros se esperaba, ¿no? Había cierta presión también por parte de la oposición para que el presidente tuviera algunas palabras, sobre todo considerando que el fin de semana pasado había habido una reunión donde se le había pedido disculpas por parte de 2 ministros al general director de la institución por los tweets que se habían publicado y se esperaba, como decíamos, por parte de la oposición que hubiera alguna alusión. Ahora, hoy día se interpreta que el presidente abre un nuevo flanco. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de reconocer la labor de Carabineros, destaca las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el estallido social, pero hace hincapié en un aspecto que hasta ahora no había tenido tanta atención quizás, a pesar de que sí yo recuerdo que en su minuto se denunció, y que tiene que ver con la acusación de abusos sexuales contra policías y contra Carabineros. Por lo tanto, ahora incluso se habla de la posibilidad de que se abra una investigación de oficio por ese tema, ¿no? ¿En qué medida también ahí el presidente trata de hacer un cierto equilibrio, de reconocer la labor policial, pero tampoco olvidar este otro aspecto por el que estaba siendo criticado en alguna medida, ¿no? Claro, ese es el equilibrio difícil que buscó el presidente. Creo que, claro, abrió este flanco, como tú decías, que podría pensarse innecesario, porque de alguna manera se ha tomado la conversación política, esta alusión del presidente a abusos sexuales que habrían ocurrido durante y los días posteriores al estallido social, ¿no? Y por lo tanto instala una arista, instala un tema en la conversación que lo desvía del propósito que él tenía, que era de alguna manera
equilibrar dos cuestiones que, como decíamos antes, esta dicotomía no son fáciles, ¿no? Y por lo tanto creo que se receta, podríamos decir, el gobierno dificultades para controlar su agenda cuando abre y cuando instala polémicas que probablemente hubiera sido más conveniente darle un tratamiento distinto o no hacerse cargo de ella. Entonces, de alguna manera con esto abre una discusión. Es cierto que con eso le habla a su público, le habla a su base de apoyo A más su dura, sector, ¿no? a su sector. Recordemos que el presidente está pasando por un momento de debilidad, ¿no? Con bajos niveles de aprobación, cayó, digamos, de la barrera psicológica de los 30 puntos, y eso de alguna manera marca la acción del gobierno, pero como sabemos también este es un gobierno que tiene que buscar ampliar, más allá de nosotros, ampliar su base de apoyo para tener una base no solo electoral, sino que política y social para poder llevar adelante la reforma de las que el presidente habló. El presidente habló varias veces, y una palabra que se repite, Karina, en el discurso es el de reforma, ¿no? Él también se definió como reformista, y dos reformas importantes que el gobierno piensa tramitar: la tributaria, que ya está en discusión, y la de pensiones, que va a entrar próximamente, requieren de viabilidad política, requieren de acuerdo en un Congreso fragmentado, atomizado, en donde no son fáciles la construcción de acuerdos. Y evidentemente este tema, el tema de la alusión a los abusos sexuales, como el presidente lo señaló, evidentemente abre una arista compleja. Ya hay una interpelación de un grupo parlamentario para solicitar que se aclaren estos dichos por parte de la moneda, y por lo tanto vuelve el gobierno con esto a perder el control de la agenda, ¿no? Estos temas lo que hacen es perderle el control de la agenda porque lo obligan a centrarse en lo accesorio y no en lo principal. No digo que no sea importante las denuncias que puedan haber o los abusos respecto del tema de personas que hayan sido de alguna manera, ¿no es cierto?, sometidas a algún tipo de vejamen del tipo sexual durante el día del estallido social hace 3 años y los días posteriores. Hay evidencia respecto de eso, pero el presidente y su gobierno va a tener que entrar en esa discusión y en esa polémica, lo que le va a restar la posibilidad de enfrentar, como decía, cuestiones que son importantes para su gestión. Ahora, yo me acuerdo que cuando empezó esta administración hablábamos de los errores no forzados. Y dentro del proceso de instalación se reconocía que era probable que se produjeran errores no forzados porque además este sector en particular es primera vez que es gobierno, había mucha autoridad nueva y por lo tanto era posible que se produjera un proceso de ajuste. ¿Qué pasa hoy día cuando la aprobación del gobierno está bajo el 30% y vemos que continuamente existen estos errores no forzados que van desviando la atención de lo realmente importante? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de los tweets, estamos hablando de una situación que provoca mucha polémica, que desvía también la atención de los objetivos que tiene el gobierno, y termina el gobierno también haciendo alusión en base a lo que distintos sectores políticos van pidiendo, ¿no? Se desvía el foco, se desvían las cosas importantes. ¿Cuánto tiempo más soporta un gobierno errores no forzados de este tipo, con la aprobación que tiene en este minuto, no? Bueno, como muy bien tú lo sabes, todo comunica, ¿no? Sí. Y hoy día se dice que gobernar es comunicar, y uno de los talones de Aquiles, de las dificultades que ha tenido el gobierno en estos 7 meses para poder actuar y generar adhesión por parte de la ciudadanía, ha sido precisamente las dificultades para comunicar, hacer comunicación de gobierno, comunicación gubernamental, que tiene que ver con cómo se construye legitimidad, cómo se construye apoyo a las decisiones que toma el gobierno. En ese sentido, ha habido un poco de impericia, diría yo, en el manejo de la comunicación de gobierno, porque efectivamente esta situación respecto de los tweets que emitieron autoridades que hoy día están ocupando responsabilidades a nivel de ministros, ministras, hace algunos años atrás, durante el estallido social, evidentemente debería haber sido resuelto de otra manera, ¿no? Abordado de una perspectiva más republicana. Probablemente haber pedido disculpas no era una mala idea respecto de esas conductas, pero señalar que todo esto era producto del contexto, ¿no? Como plantearon algunos de ellos, ¿no? Y el contexto llevó a pronunciarse a veces con calificativos duros respecto de las policías. Evidentemente lo que hace es que genere desconfianza. Recordemos que, como decía antes, todo comunica. Hoy día Sí. nosotros estamos insertos en lo que podríamos llamar es una democracia ocular,
porque todo transcurre frente a nuestros ojos, las pantallas del teléfono, la televisión. A partir de ahí nosotros nos conformamos y nos hacemos una idea de las cosas. Y evidentemente cuando la gente ve reproducidos estos tweets o ve memes, ¿no es cierto?, que se instalan poderosamente en el inconsciente de las personas, se profundiza el tema de la confianza en los gobernantes, ¿no? Tú decías, el gobierno en las encuestas de opinión pública, por lo de pronto en la cadena que apareció el día domingo, ¿no?, cayó por debajo de los 30 puntos, que es la barrera psicológica, está en 27, un bajo nivel de aprobación a la gestión del gobierno, y eso evidentemente el gobierno tiene que buscar revertirlo, cambiarlo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Generando confianza, que es el principal activo y capital político de un gobernante y de su gobierno. Y en segundo lugar, centrándose, diría yo, Karina, mucho más en los resultados. El presidente necesita resultados. Resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Y esos resultados no están llegando, y por eso que decíamos que el presidente tiene que concentrarse en una agenda más pragmática, que le habla a las grandes mayorías, que apunta a los problemas que son hoy día prioritarios para la gente: el orden público, la seguridad, la migración, los conflictos de la Araucanía. Esos son los temas que hoy día le preocupan a la ciudadanía. Eso mismo le iba a preguntar. Si en el tema de la seguridad pública es el gran objetivo en el que debiera enfocarse el gobierno para mostrar resultados, como dice usted, porque pareciera ser hoy día que el tema de la seguridad pública está tan crítico que se comió todo lo demás. Pareciera ser que la gente, la prioridad es vivir tranquilo frente a las jubilaciones exiguas que van a recibir. Es una preocupación permanente el tema de la reforma de pensiones, pero hay gente que hoy día está incluso postergando ese tema o la necesidad de esa reforma, como la reforma tributaria o las otras reformas que tiene planificada el gobierno, en pos de vivir tranquilos, ¿no? Entonces, ¿debiera ser ese el foco del gobierno de ahora en adelante? Sí, porque estamos además en un momento de la política en donde las emociones, los sentimientos quizás son más importantes que la razón. Se habla de una democracia sentimental porque la gente fundamentalmente se mueve en función de sus sentimientos y sus emociones. Y el miedo, como tú decías, el miedo al desorden, a que te asalten, a que te puedan, ¿no es cierto?, producir un daño a ti o a tu familia o a tu entorno. Es una emoción muy poderosa que lleva a la gente a movilizarse, ¿no?, o a expresarse como rechazo. Veíamos la imagen del bus ayer apedreado cerca del barrio de Bellavista, ¿no es cierto? Y esa imagen es muy poderosa porque de alguna manera transmite, como te decía, una emoción, rabia, indignación, sentimientos, ¿no es cierto?, que de alguna manera la gente expresa después en malestar y en rechazo a la gestión de un gobierno. Por eso que la agenda de orden público, seguridad, así como también los temas, como tú decías, de alguna manera relacionados con la marcha de la economía, por el efecto de la inflación y cómo eso está afectando la vida cotidiana de las personas, son las dos cuestiones a las que el gobierno debiera prestarle la principal prioridad, ¿no? Pero evidentemente muchas veces se desvía ese foco cuando se abren polémicas, flancos, como tú decías, que son innecesarios cuando uno está comunicando, cuando está transmitiendo un relato, un mensaje. Por eso que ahí se debe tener cuidado en cómo se construye un relato, porque evidentemente todo comunica y lo que pasó con la, de alguna manera, apertura de esta arista relacionada con los abusos que habían producido durante el estallido social y los días posteriores, evidentemente desvía la atención, el foco de lo que deben ser las prioridades para el gobierno. Bueno, Marco Moreno, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Esperemos ver resultados, ¿no es cierto?, en el terreno pragmático de lo que está impulsando el gobierno, sobre todo también en el control de orden público después de los hechos que se han producido durante la jornada de ayer. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Igualmente, buenos días. Son las